Bueno chicos, tenemos una pregunta de Otorrino, nuevamente. En este caso tenemos un hombre de 67 años con antecedentes de hipertensión arterial y aterosclerosis. Acude a emergencias por epistaxis de inicio súbito. ¿Ok? Refiere que el sangrado comenzó hace aproximadamente 40 minutos, es profuso y no ha seguido con compresión nasal. ¿Ok? A la exploración se observa sangre en la faringe posterior y se descarta lesión traumática evidente. Sus signos vitales muestran una presión arterial de 180/100, frecuencia cardíaca de 98 y frecuencia respiratoria de 18. Se realiza un intento de taponamiento nasal anterior sin éxito. La pregunta dice, ¿cuál es el siguiente paso más adecuado en el manejo de este paciente? Tenemos la opción A, cauterización con nitrato de plata. La opción B, taponamiento nasal posterior. Opción C, administración de ácido tranexámico. Y la opción D, embolización de la arteria esfenopalatina. Ok, vamos a ver la flashcard con la información para poder responder esta pregunta. Bien, entonces tenemos el tema de epistaxis, ¿no? Puede ser epistaxis anterior o epistaxis posterior. La más común, el 90% de casos, es epistaxis anterior, que es más frecuente en niños y jóvenes. Tenemos esta nemotecnia, la nemotecnia Kiss. Es más común que el sangrado en este caso provenga del plexo de Kieselbach, que se ubica en la zona anterior, ¿no? Como se ve en esta imagen. La I, que viene de irritación, ¿no? O en este caso la causa puede ser por un hurgado nasal, ¿ok? También puede ser causado por una sonda nasogástrica y es importante saber que el sitio de hemorragia va a ser visible, como es más proximal hacia el exterior, entonces podemos observar más fácilmente el sitio de hemorragia, ¿ok? En la clínica podemos ayudarnos con la nemotecnia rápido. Es de resolución rápida con presión, autolimitada. El sangrado no es abundante, no, hay poco sangrado. Y de inflamación o trauma también puede ser de corta duración y el origen es visible como les comentaba hace un momento. ¿Ok? Por otro lado tenemos la epistaxis posterior, que es la menos frecuente y se da más comúnmente en adultos mayores. Tenemos la siguiente mnemotecnia para la etiología. A de arteria esfenopalatina, ¿ok? Ese es el origen para la epistaxis posterior, la arteria esfenopalatina. Es una lesión profunda, es más común en personas que tienen la presión arterial o tensión arterial alta y está relacionado con alteraciones vasculares también. Para la clínica tenemos la mnemotecnia grave, la G de gran pérdida de sangre, R de riesgo alto, A atención de emergencia, V de vasculatura profunda y la E de episodio prolongado. ¿Ok? El diagnóstico en el caso de la epistaxis anterior es diagnóstico con rinoscopía anterior y en el caso de la posterior sería una con un nasofaringoscopio flexible. ¿Ok? Por último, en el caso del tratamiento, para el caso de la epistaxis anterior, vamos a seguir con estos pasos, ¿ok? De como indica la flechita. Primero, vamos a tener en cuenta la postura, que es importante, una inclinación hacia adelante. En segundo lugar, pasamos con una compresión digital más algodones con vasoconstrictores. Luego, si es que eso no funciona, taponamiento nasal anterior. Y por último, taponamiento nasal posterior. ¿Ok? Y en el caso de la epistaxis posterior, el tratamiento iría de esta forma, ¿no? Primero, con un taponamiento nasal posterior. Ese es el manejo inicial. Luego pasaríamos a la cauterización y por último a la embolización. Estos dos últimos serían en quirófano. ¿Ok? En ambos casos se detiene hasta que deje de sangrar. ¿Ok? Una vez que ya no haya sangrado, nos quedamos con ese manejo y ya no continuamos hacia los siguientes. ¿Ok? Entonces, esta sería nuestra flashcard que nos va a ayudar para resolver este problema. Entonces, según los datos que nos han presentado, es un hombre adulto mayor que tiene antecedentes de hipertensión arterial, alteraciones vasculares como la arteriosclerosis, ¿ok?
y tiene un sangrado que no cede con el taponamiento nasal anterior. ¿Ok? Entonces eso quiere decir que lo más probable es que sea un caso de epistaxis posterior, ¿no? También porque se está observando sangre en la faringe posterior, entonces nos inclinaríamos más por ese diagnóstico. Y para el caso de una epistaxis posterior, como les mencioné, el manejo, el paso más adecuado en el manejo de este paciente, ¿cuál sería? La opción B, ¿ok? Taponamiento nasal posterior. En el caso de la cauterización con nitrato de plata, va a ser útil, pero esto es más útil en epistaxis anteriores. No es tan eficaz en epistaxis de origen posterior. En la opción C, el ácido tranexámico puede ser un complemento, sí, pero como les mencionaba, el mejor paso inicial siempre va a ser el taponamiento nasal posterior, eh, que con esto ya estaríamos cubriendo la parte mecánica del sangrado y sería mucho más eficiente. ¿Ok? Sería más que nada un complemento. En el caso de la opción D, la embolización de la arteria esfenopalatina se va a reservar para casos en los que el taponamiento posterior y otras medidas han fallado, tal y como pueden encontrarlo en la flashcard también. ¿Ok? Entonces eso sería todo por ahora, chicos. Continúen viendo nuestros videos, vayan a nuestro Instagram y sigan viendo también nuestras flashcards, que ahí seguiremos publicando más. Cuídense.